si es Sí, esta es correcto. información. Bueno, pues hay Ujú. que revisar ese tema. Interesante. Vamos a ver qué se puede hacer después. Bueno, pues vamos a iniciar, jóvenes. En este caso, mándanos un correo y vamos viendo a ver qué es lo que tendría que considerarse en tu escenario. Bueno, como tal, todos bienvenidos. Gracias por participar en este webinar del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de lo que es el Smart Client 100% en la nube, 100% web, ¿no? Como ya mucho lo hemos venido manejando, ya para la versión 12.1.24 Pantera Negra es obligado sí o sí el uso del Smart Client en la web. Y aquí lo que vamos a hacer es darles algunos tips, algunos consejos de lo que hemos encontrado y pues de lo que la gente misma, en este caso que es responsable de, de darle mantenimiento, pues nos está sugiriendo, ¿no? Entonces, este va a ser el escenario del de hoy, hablar de lo que es cómo vamos a manejar esta parte del Smart Client 100% web, ¿sí? Haciendo un poquito de historia de lo que es el web app, ¿sí? El web app, en el proceso de madurez que ha llevado hasta el día de hoy, ha pasado por tres etapas o tres olas de evolución del web app, ¿sí? La primera fue cuando se comenzó a desarrollar la interfase en Lead Element, ¿sí? La cual fue por ahí del 2021, ¿sí? El pensamiento de hacer algo diferente con la interfase de acceso al Proteus y se comienza a usar Lead Element, la cual es una clase de programación orientada a objetos, JavaScript, donde permite aprovechar mucho código de lo que ya se tenía y lo que se venía utilizando, ¿no? Por eso es que ahí los comentarios de similitud, usabilidad, performance, reaprovechamiento de código, porque se asemejaba mucho a lo que ya se venía trabajando por la parte de la web, ¿no? Entonces, ese es el primer momento que vivió el web app cuando nace como un proceso de evolución para el Smart Client. Después, ya cuando nace esta parte, la primera parte del web app, pues nos damos cuenta que pues hay una problemática en el tema del acceso a los recursos. Entonces, en el 2022 nace lo que es el Web Agent, porque los navegadores actuales impiden el acceso a los recursos lugares, el acceso a los recursos locales por el tema del sandbox, ¿no? Que es una seguridad que le meten para no estar utilizando recursos locales. Entonces, ¿qué hace Totus? Crea lo que es el Web Agent, ¿sí? Que se utiliza por parte del Web App para conectarse a los recursos locales y de esta manera, ¿sí? Pasa por encima de este sandbox y pasa a utilizar el RP de manera más completa, ¿sí? Donde ahí pues, empezamos a tener acceso a los recursos como es el Microsoft Office, como es el sistema de archivos locales, la ejecución de shells y los recursos del equipo como tal, ¿sí? Eso pasa para esas fechas del 2022. ¿Y qué pasa recientemente? Bueno, pues la evolución del web app llega a manejar un protocolo mucho más simple, más robusto, ¿sí? El cual va a permitir tener un performance de alta latencia, que es el WebSocket, ¿no? Y por ahí nace lo que es el Web App 9.1, 9 hacia arriba, ¿no? Todo lo que viene a ser superior. Entonces, esto es un poquito de la historia del Web App, el cual nosotros hoy en día, pues es 100% el acceso para poder utilizar los recursos de Proteus, en este caso los usuarios, ¿sí? Y bueno, pues, como tal, se hacen algunos comparativos, de hecho, ya se venían mencionando desde la versión anterior, que en el primer escenario que se muestra aquí, se hacen validaciones donde no tiene broker, no tiene el PUI activado, ¿sí? Y las pruebas entre un web app y un desktop, pues dieron muy similares, ¿no? Dieron un resultado muy similar porque la tecnología del broker es diferente y el POI le daría un poquito de ventaja al web app, ¿no? Entonces, la gente quería saber cómo era el performance, si perdería el web app parte de estos recursos y qué tanto le afectaría versus el Smart Client. Entonces vieron pues, que el comportamiento era muy similar. Tuvo como tal ahí un empate técnico. Después se hace una siguiente prueba activando el broker y el POI, ¿sí? En el cual se tuvo una desmejoría en este escenario, perdió un 5%,
pero lo esperado era que fuera cerca del 12. Entonces, lo que al final fue un resultado bastante bueno para las personas que han desarrollado la tecnología de web app. Entonces, ahí al final el resultado esperado pues fue razonable con este performance, que es un escenario más común, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cuando se hace la prueba con un escenario de alta latencia, ¿sí? Que es casi por lo general lo que muchas veces nos pasa a nosotros como usuarios, tenemos el tema del performance, la inestabilidad de la red, la distancia de las conexiones, etcétera. Pues aquí se descubre que los navegadores ayudaron a que se lograra un performance entre el aplicativo mejorado, compartido y el web app. Eso permitió y fue como caso de éxito, porque hubo hasta comentarios de algunos clientes que mencionaban que el empezar a utilizar el web app en situaciones en lo que tenían una latencia muy precaria en ciertos lugares remotos, pues el web app les vino a ayudar bastante. Entonces, por eso que de aquí se dan cuenta que el web app en performance de alta latencia es bastante, bastante bueno, y ahí pues la diferencia sí fue de un 38% en la conectividad, ¿no? Entonces, todo esto pues es un punto muy, muy importante y muy bueno, porque pues nos hizo ver que el web app venía a sustituir con muy, muy estables herramientas la parte de la conexión del Smart Client hacia el RP, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es en sí cómo es la estructura del web app? ¿Sí? El web app al final nos permite tener una sección del web app que consume cerca de 300 KB, ¿sí? Relativos al motor que traduce la pantalla de ADB, y TLPP, que pues, son los lenguajes de programación, en contenido de HTML. ¿Sí? Y aquí podemos ver, el navegador se conecta por medio de WebSocket al web app, y del WebSocket al web app, y del web app hacia el app server. Cuando una sesión Smart Client Desktop va directamente por conexión TCP, por protocolo TCP, y va directo hacia lo que es el app server, ¿no? Entonces, aquí el proceso continúa siendo responsable entre el app server y el DB Access, la conexión a la base de datos, ¿sí? Aún utilizando el web app, ¿no? Al final todo, el servidor sigue procesando todas sus actividades como normalmente lo hace. Entonces, esa es la arquitectura como está diseñado hoy en día esta parte del web app. Y bueno, ¿cómo es una configuración que debemos tener en el web app? Para empezar, primero lo que es la puerta multiprotocolo. Sí, el puerto multiprotocolo ya es un componente, un parámetro que hemos venido utilizando, y es importante mencionar que hoy en la versión 24.10 es obligatorio el uso del web app, como bien lo estamos mencionando, y para su adecuado funcionamiento de la versión se tiene que habilitar el puerto multiprotocolo, con la seguridad o sin seguridad, y aquí cómo se presenta, en el cual aquí vemos un ejemplo del archivo appcr.ini, donde está habilitado el multiprotocolo igual a 1, y donde la seguridad SSL está deshabilitada con el parámetro de 0. Y aquí en el TCP, donde el puerto 5023 se vuelve la multipuerta de conexión hacia los diferentes hilos de conexión que pudiéramos tener. Si vemos aquí dice 5023 y después dice 5023 diagonal web app, ahí estamos hablando del puerto multiprotocolo diagonal web app para que nos pueda abrir la sesión del web app. ¿Sí? Eso es importante ver. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos directamente el puerto 8023, el web app, sin que le pongamos diagonal web app, nos va a abrir, nos va a presentar la pantalla. ¿Sí? Entonces es importante ver, bueno, pues, de qué manera vamos a estar teniendo el acceso a esta herramienta del web app, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo vamos viendo cómo se ve en el navegador. ¿Qué otros datos importantes tenemos? ¿O cuáles son algunas situaciones que vamos a presentar? Pues que hay compatibilidad con la parte móvil, con las tablets. Podemos hacer uso del web app directamente desde una tablet como tal. Y bueno, recordemos que desde la versión 7 del web app ya era compatible con las tablets, y ahorita ya vamos en la 9.1 XX, y esto pues viene a ser más normal, ¿no? Entonces el web app funcionaba en celulares, sin embargo las libs no estaban escritas para ser responsivas.
Entonces era un problema para poder visualizar las pantallas. En el caso de las tablets, como son pantallas mucho más grandes, el uso y el manejo y el trabajo pues era diferente y se podía usar, ¿no? De hecho, por ahí llegamos a hacer algún día algunas pruebas del acceso por tablet. Y bueno, eh, ¿cuáles son algunas de las situaciones que se encontraron en la parte del uso de utilizar los navegadores o impuestas por los navegadores en la parte del web app? Primero fueron el límite máximo de conexiones por dominio, ¿sí? Y como bien lo mencionamos ahí, los browsers poseen una limitación máximo de conexiones por dominio, y cuando nosotros usamos la pestaña o la opción Siga MDI, estamos abriendo por cada una de ellas una conexión. Y esto puede representar una restricción en algún momento para estar abriendo más sesiones, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el Siga MDI en el web app. ¿Y cuál es otra de las situaciones que se presentaron? Que la parte de los mecanismos de hibernación de las pestañas que no usamos en los navegadores. Entonces, sabemos que los navegadores, cuando no se están usando algunos recursos, pues viene a hibernar las pestañas que no están en uso, y esto muchas veces derrumbaban el web app. Por aquí les vamos a compartir un documento para que ustedes puedan ver toda la documentación que hay respecto a la parte del web app, porque cuando ponemos en TDN buscar información, muchas de las veces nos perdemos entre tanto contenido, ¿no? Entonces, eso también es importante. El otro tema, otra de las limitaciones es el que el Web Engine más el Inactive Timeout bloqueaba los scripts de un origen diferente, impidiendo un control de foco y de Inactive Timeout, y se quedaban las sesiones colgadas. Esto por el protocolo, el hotline, la puerta. Y esto, bueno, pues al final conseguías sortearse esta situación para poder mejorar el tema de la conectividad que teníamos con el tema del timeout. Otro punto importante era el bloqueo de los reportes. Este es un tema muy importante mencionar para ustedes, porque los navegadores bloquean el spool con más de 1000 hojas, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿cuándo voy a sacar un reporte de más de 1000 hojas? Señores, tenemos clientes que llegan a generar reportes con una cantidad de información impresionante. Esto nos llevó a hacer este tipo de pruebas, y como resultado, pues tenemos, por decir, el T-Reports, ¿sí? Puede generar el reporte en PDF. Entonces, cuando es eso, pues para ser impresos en secuencia no tienes problema. Pero ¿qué pasa con los reportes antiguos? ¿Qué pasa con los famosos setprint que antes utilizábamos, donde no era posible generar PDFs? Ahí la recomendación es que si ustedes todavía están usando algunos de estos reportes, los empiecen a seccionar, en bloques de páginas de ya sea de 500 menores a 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un problema ahí en el spool cuando eran con volúmenes mayores a 1000 hojas. Entonces ahí la sugerencia es mandar a imprimir por bloques o por intervalos, para que tengan en cuenta toda esa información para efectos de estar utilizando el global. ¿Sí? Que son limitaciones. Ahí en el FAQ de preguntas y respuestas van a encontrar todo esto que le estamos mencionando. ¿Qué más tenemos por ahí? Hemos hablado en alguna de las otras sesiones que estamos haciendo, estamos robusteciendo, estamos actualizando muchas cosas, y bueno, pues esto no va a ser la excepción con la parte del ciclo de vida que puede tener el Smart Client. Y bueno, como bien les mencioné, aquí les comparto un poquito de lo que es el FAQ del web app, para que ustedes puedan escanear el QR, puedan acceder a esa documentación. De todos modos, al final de la presentación también lo vamos a compartir para efectos de que vayan viendo ustedes ahí las ligas de interés que podemos compartir para efectos del web app. Esto es importante que ustedes lo puedan checar, ¿sí? Y aquí está la parte del web app. Y bueno, en la parte del web app, el fin de ciclo de vida para el Windows 10 es el 14 de octubre del 2025. ¿Por qué lo mencionamos esto? Tenemos clientes que están utilizando los componentes web desde versiones Windows 10, el 18%, Mac, el 10.15, el 2.5, Windows 7, Service Pack 1, 1.3, Linux NaN 1.3, Android 10, 1.2. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el ciclo de vida del Windows 10 va a terminar para el Web Agent el
14 de octubre de 2025. ¿A qué vamos con esto? Que tenemos que tener equipos actualizados para esas fechas, para que el componente pueda seguir teniendo soporte como tal al momento de registrar un ticket. Y bueno, pues aquí lo que les comparto, ¿no? Un fact del web app para que ustedes puedan escanear el código QR y tengan acceso a esta información que nos va a servir para como guía de dudas, preguntas y algunas cuestiones que podamos tener en nuestro proceso de habilitar nuestro ambiente en esta nueva versión 12.1.24. ¿Sí? Y bueno, ya hablamos un poquito del web app, habíamos mencionado el web agent, ¿sí? Y bueno, qué es el web agent? Para qué lo está utilizando el web app? Y algunos hemos escuchado, el web agent es un servicio que está utilizando un protocolo WebSocket, ¿sí? El cual pues facilita mucho la conectividad para utilizar los recursos locales del equipo, ¿sí? Algo que es muy interesante mencionarles, porque algunos están pensando que sí o sí el web agent está en todo momento trabajando en conjunto con el web agent, trabajando con el web app, y no es así. El web agent en muchas de las rutinas de protección no lo están utilizando. ¿Por qué? Porque no necesitan el acceso a recursos locales. Solo sí, el web agent se activa cuando estamos utilizando recursos locales del equipo en el que estamos trabajando. Tengan mucho en cuenta esa información, ¿sí? Para que eso lo consideren. ¿Sí? Por eso es que ahí mencionamos que el web agent nos va a permitir lectura y grabación de archivos locales, integración con paquetería de Office, consumo de LLs de Windows, Linux o Mac OS, ¿sí? Y lo pusimos ahí como una nota importante para el uso de rutinas estándar, como catálogos, reportes y algunas otras opciones. El web agent no es utilizado. Se utiliza directamente el web app hacia consumir información del app server. Y bueno, pues aquí les muestro algunas configuraciones que podemos hacer con el web agent en el archivo appserver.1. Punto número uno, pues nosotros hay una sección de web agent que tenemos que crear en el appserver.ini. Le vamos a poner con qué versión estamos trabajando y después de ahí ponerle las rutas, los root de las versiones que los equipos de nuestros usuarios pudieran utilizar, ya sea Windows 86, Windows 64, ya sea Linux. Ahí vamos a poner nosotros la ruta ya sea una ruta completa como desde la unidad C o una ruta relativa a la carpeta app server, ¿no? Entonces ahí vamos a poner esas rutas para que nosotros podamos instalar el componente cuando entramos en el navegador directamente, ¿no? Porque muchos dicen, ¿cómo le hago para que me aparezca el componente arriba? Que me aparezca en esta parte de aquí para poderlo instalar, pues es por medio de esta configuración. ¿Sí? Bueno, y aquí, bueno, vemos que la versión nos define, la sección de versión nos define la versión permitiendo un update de versiones superiores o un upgrade a unas versiones inferiores. Eso es lo que podemos estar ahí viendo. Y bueno, pues otros parámetros se define el sistema operativo y la ruta para descargar el archivo de instalación del web agent en los equipos que estamos trabajando. Y la descarga se realiza por pop-up presentando en la pantalla los parámetros, siendo necesario dar clic para bajar e instalar este componente. Aquí es importante tener cuidado, porque nos hemos estado encontrando que cuando se descarga el web agent, por el nombre que pudiera tener y por ser un ejecutable, muchas veces los equipos locales están bloqueando la descarga, ¿sí? Ahí lo que tienen que hacer es sí o sí platicar con su equipo de tecnología que revise las configuraciones para que puedan instalar ese componente. ¿Por qué? Porque se los tienen que instalar a lo mejor con un permiso especial y después de instalado ya no será más presentada si ya no queremos que nos muestre el proceso de instalación de lo que es el web agent, ¿sí? Y bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer nosotros o de parámetros que podemos utilizar con el web agent? ¿Sí? Por ahí nos preguntan, oye, César, pues es que se ve todo el navegador, se ve toda la pantalla con las pestañas y todo eso. Hay formas o hay parámetros que nos permiten poder simplificar la pantalla del web app, ¿sí?
en el cual el Web Agent permite la apertura de la pantalla del navegador sin pestañas y este parámetro se llama launch. Esto lo tenemos que hacer desde una línea de comandos, ¿sí? Y aquí les ponemos la sintaxis de ejemplo de cómo deben ir los parámetros, en la cual en la línea de comandos vas a colocar la parte de Web Agent, Launch, espacio, la IP, el puerto y los parámetros que llevara esta conexión de Web App, espacio menos browser, igual a la ruta del navegador en el equipo de usuario. ¿A qué se refiere con la ruta del navegador del equipo del usuario? Se refiere a dónde se ha instalado ya sea el Chrome, ya sea algún otro navegador que nosotros tuviéramos disponibles. Y aquí un ejemplo ya sea de Windows o ya sea de Linux, dependiendo la situación. Entonces, sí es importante que podamos ver esa documentación que les estamos compartiendo para que ustedes se den cuenta de todo lo que se puede estar aprovechando de propiedades y parámetros dentro de lo que es la ejecución del Smart Client. Y aquí podemos ver esta pantalla. Aquí podemos ver la pantalla cómo se visualiza, como si fuera un navegador Smart Client normal, ¿sí? Pero atrás de todo eso estamos trabajando con el navegador. Esa es parte de lo que nosotros podemos hacer directamente ejecutándolo en la línea de comandos de nuestros equipos. Y bueno, otra, perdón, otra opción que tenemos aquí, la ejecución de rutinas sin interfase. Para ello se utiliza otro parámetro que es el menos handless, el cual se puede igual configurar en la línea, se puede ejecutar y esto pues nos puede abrir algunas, ahora sí que ejecuciones que nosotros estamos haciendo ahí directamente con esta instrucción que nosotros le estamos mandando, tanto en Windows como en Linux. Y bueno, nosotros qué tenemos que tomar en cuenta, qué debemos de considerar para que el Web Agent esté habilitado dentro de nuestro navegador. Primero nos vamos a la sección de parámetros. Dentro de la sección de parámetros vamos a ir a la sección que dice agente local y ahí vamos a activar la puerta en la cual por estándar nos son en la 2101, pero esta puerta la podemos modificar. Si no hemos instalado el componente, ahí podemos también descargar el ejecutable de instalación, ¿sí? Después de eso, nosotros cerramos ya esta configuración o esta parte de los parámetros de configuración del Web Agent, de Web App. Y bueno, si nosotros queremos darle el permiso en este caso para que el Web Agent pueda ser abierto de manera automática. ¿Sí? Estos son los pasos que nosotros pudiéramos estar ejecutando dentro de nuestro Smart Client web, en este caso el Web Apps, para que el Web Agent esté trabajando, ¿no? Entonces es parte de este proceso. ¿Y cómo lo vamos a validar? ¿Cómo vamos a ver que estos componentes se estén ejecutando de manera correcta? Pues una manera muy simple de poder validar que el Web App está trabajando, el Web Agent está trabajando, es abriendo, por decir, una planilla de Excel, ¿no? Esa integración con Excel que tiene ya tiempo y es una herramienta desde hace muchas versiones anteriores, pues nosotros vamos a miscelánea, buscamos la sección planillas de Excel, le damos clic en integración Excel, le damos OK y después de que nosotros le damos OK, nosotros vamos a ver si realmente nos abre, en este caso, la planilla de Excel. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que el Web Agent está mandando llamar un recurso local, que en este caso es la paquetería de Office, para poderse abrir y poder ejecutar cualquier planilla de Excel con integración a Proteus de manera natural. Es una parte muy básica de poder validar que nuestro Web Agent ya está trabajando con nuestro Web App. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y bueno, no sé, José Manuel, si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita de lo que es el Web Apps, el Web Agent, que podamos ahí atender antes de pasar al siguiente tema. Claro que sí, César. Bueno, tenemos una. ¿Puedes compartir la presentación de PowerPoint para nosotros? Sí, Rafael. De hecho, son dos cosas. Una es los videos están siendo compartidos a través de la página de YouTube de Totus Internacional. Por ahí me parece que
les compartieron el link, si no, con mucho gusto ahorita se los compartimos. Adicionalmente, nos puedes mandar un correo y nosotros con mucho gusto te compartimos la presentación como tal. Ahí Nicolás ya nos hizo el gran favor de compartir la playlist, ¿no? De YouTube donde están todas las grabaciones de todas las conferencias que hemos venido dando durante esta semana. Ya. También por aquí veo otra pregunta que mencionan, en caso de las DLLs o certificados en donde se deben de almacenar, la ruta donde se guardaron, esto es como cuando ejecutas un Smart Client normal, ¿sí? Si lo tienes en el mismo Smart Client, de ahí tú vas y lees el componente. Si no, pues muchas veces ibas y lo leíamos directamente del system de Windows y de ahí íbamos y leíamos el componente. El Web Agent se va a comportar de la misma manera. Lo va a buscar dentro del recurso donde nosotros lo tengamos disponible por medio de la ruta de configuración, ¿sí? Eso sí o sí es un estándar como tal. Realmente es como si lo estuvieras usando de manera normal con el Smart Client, la llamada a esos recursos. Hay que registrarlos y hay que mandarlos llamar. Ok. Bueno, para efectos de, de lo que es esta evolución, pues nosotros nos vamos dando cuenta cómo todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la robustez que se ha hecho entre la versión, el avance de la 23 a la 24.10 con Pantera Negra, pues fue bastante fuerte y bastante enfocado, ¿sí? Comentábamos en algunas otras sesiones, el esfuerzo en el broker HTTP, el esfuerzo en el app server, en el esfuerzo en el DB Access de hacer que todo esto esté homologado y siempre con las últimas versiones disponibles por los mismos fabricantes. Pues todo esto también lo teníamos que trabajar con las herramientas de desarrollo, ¿sí? Entonces, con la herramienta de desarrollo, nosotros nos vamos a encontrar que vamos a poder tener ahí un debugueo. Pues como ya no existe el Smart Client Desktop para la versión 24.10, pues nosotros estamos... ¿Esta pantalla se ve, José Manuel, la pantalla de aquí arriba? Donde está el micrófono y todo eso. Se ve Yo para sí aquí. te estoy viendo donde, bueno, te veo a ti y por otro lado veo la pantalla donde tienes el debug, ¿no? Pero TLPP no se vía ve la barra de navegador. herramientas de arriba del Zoom. Ah, no, la barra de herramientas del Zoom está abajo. Ah, ok. No, pero digo, yo la tengo abajo, no se ve, no te Ah, ok, preocupes. listo. O sea, Tenía esta duda, no sé por en qué se me la activó. presentación que estás compartiendo no se ve. Ok. Y bueno, en el caso del VS Code para debug de ADVPL y TLPP vía navegador, pues nosotros tenemos que hacer una serie de pasos, ¿sí? El primero es ingresar a lo que es a la sección de debug que tenemos en el VS Code y tenemos que agregar una configuración. Esa configuración, cuando nosotros le damos a agregar, nos abre un espacio y nosotros vamos a teclear directamente ahí la palabra totus. Cuando nosotros tecleemos en el espacio la palabra totus, nos va a mostrar las opciones, ¿sí? O el tipo de configuraciones que podemos agregar para la palabra totus, y ahí vamos a encontrar una que se llama Totus Language Debug vía web app, ¿sí? Esa es la opción que vamos nosotros a seleccionar, y con eso, pues vamos a poder nosotros agregarle algunos parámetros en la parte inferior, ¿sí? Ahí en el ejemplo les puse el is multisession, ya te lo crea, el enable table sync, ya te lo crea, y el único que yo agregué es el enable multitreat, ¿sí? Este parámetro se lo agregué para que formara parte de los parámetros que va a tener mi debug vía web app, ¿sí? Ya agregado esos componentes, en la parte donde dice Smart Client Bin, más bien en la sección del name, vamos a agregar el nombre que nosotros le queremos dar. Y en la parte del Smart Client URL vamos a colocar la URL y el puerto del web app,
Ojo, no se pone el puerto del multiprotocolo, se coloca el puerto del web app, sí, del web app. ¿Sí? Si se fijan ahí dice 10501. Para efectos prácticos y poderlo compartir aquí con ustedes, ¿sí? Por decir yo, dijimos que era 10187, 10501 es mi puerto del web app. Entonces, cuando yo lo ejecuto directamente, me abre el web app. Pero si yo le pongo 10502, le pongo diagonal web app, aquí estoy utilizando el puerto multiprotocolo y tengo que poner diagonal web app para que me pueda cargar el Smart Client Web App. ¿Sí? Es así como lo tenemos que ejecutar. Entonces, importantísimo tener cuidado con esa serie de informaciones que estamos compartiendo aquí. Y bueno, ya nosotros, como comentamos, tenemos que poner el puerto del web app en esta sección de aquí, ¿sí? Y guardamos nuestros cambios. Ya guardados nuestros cambios, nosotros vamos a poder, en la sección de debug, vamos a poder ejecutar lo que es el debug para la conexión Smart Client Web Debug, ¿sí? Y ahí, después de ese paso, nosotros vamos a ingresar a la configuración, perdón, ahí tenemos un paso anterior, tenemos que ir a la configuración primero para a buscar la sección de navegador dentro de lo que es las herramientas del BC Code. Buscamos en la pestaña de usuarios, informamos la ruta ya sea de nuestro navegador Chrome o Edge o el que estamos utilizando, lo colocamos ahí, si se fijan en la parte de User, Totus, y ahí vamos a encontrar una opción que cuando le puse Navigator, nos pone Web Navigator y ahí vamos a colocar la ruta del navegador para que sea este el que me abra al momento que yo estoy haciendo el debug. Paso siguiente, nos vamos a la sección de debug y hacemos la ejecución de nuestro Web Agent Debug. Y de esta manera es como nosotros, creo que aquí hasta se los puedo mostrar también, aprovechando que estamos aquí. ¿Sí? Aquí es como nosotros, aquí en esta sección del debug, selecciono mi Smart Client Web Debug. Lo puedes ¿Sí? hacer un poquito más grande, César, porque se ve muy, muy, muy chico. Abajo abajo a la derecha, ahí tienes un más para hacerlo más grande. Ahí, No, no, esta no es. Es más bien de la resolución, ¿no? ahí no estás. Bueno, ni modo. Bueno, Está muy chiquito. bueno, Control más, dice Rafa. control más. Ujú. Ahí Bueno, está. ¿Sí? Ahí, aquí vamos a la opción de debug, seleccionamos nuestro Smart Client Web Debug. Aquí podemos ver la configuración que yo puse, que es la misma que les estuve mencionando, 10501, Smart Client Web Debug. Le damos clic y hacemos un no server conectado. Pues para empezar, me debo de conectar a un server, ¿verdad, jóvenes? Aquí yo me conecto a mi server. Sí, hago la conexión primero normal. Ya teniendo esta conexión normal, nos vamos a la conexión de debug, le damos clic. Como tal, ponemos la rutina o el módulo que nosotros queremos validar. Y bueno, pues de este lado, déjenme pasar toda la pantalla para acá. Si se fijan, me abrió el navegador en automático y aquí dice debug. Me está preguntando, abrir el web agent. ¿Quieres abrir esta apps? Abrir web agent. Me estoy dando el permiso. Si se fijan, aquí el identificador va a ser que dice debug. Esto es lo que me va a permitir ya poder hacer un debug de alguna rutina específica, ya sea de usuario, que nosotros queremos validar o confirmar ciertos valores que pudieran estarse yendo en el proceso de debug, ¿no? O de ejecución de la rutina. Y bueno, pues esa es parte de lo que nosotros estamos aquí considerando en la parte del web agent con la opción de debug. En este caso, este servidor, bueno, estamos en una ciudad diferente y una entidad diferente y todo pues, tiene que ver con el tema del performance que tengamos
en el equipo, ¿no? Entonces déjenme ver dónde quedó. Bueno, Ahí se ve ya la entrada a tu pantalla, pero ya. Bueno, continuamos para no detenernos en eso. Y bueno, los parámetros son los que les comenté, ¿no? Pues ahí se abre la pestaña. Y bueno, pues estos son parte de los componentes de las opciones o de los parámetros que nosotros podemos hacer y usar en las configuraciones de este nuevo Smart Client Desktop, que ya es 100% eh, la herramienta oficial y única para el acceso al RP de Proteus. ¿Sí? Aquí nuevamente les comparto lo que es la parte del FAQ de Web App para que lo puedan escanear si alguno de ustedes no lo escaneó. Y bueno, pues no sé, checar si hay alguna pregunta, alguna duda que tengamos por ahí pendiente, José Manuel. por el momento no, César. Sí. Pues bueno, de mi parte ha sido todo. Como siempre, agradecerles. Como bien lo mencionó José Manuel, los videos van a estar compartidos en Totus Internacional y los materiales traducidos a español, en este caso, les pueden enviar un correo a José Manuel o a un servidor para que los podamos compartir en las carpetas de los webinars que tenemos publicados en ya con otras presentaciones que hemos dado, ¿no? Y bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecerles su tiempo, su apoyo, su participación en estas sesiones. Cualquier duda o pregunta que se les pueda generar después, con todo gusto la revisamos. Por ahí vemos lo de la versión 17 para poder apoyar un poquito en esos procesos y en esas dudas que puedan surgir. Muchas gracias, mucho éxito, buen día y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Nada más una pregunta que acaba de hacer Vero. ¿Qué pasa con los reportes que se almacenaban en el Smart Client? ¿Se van a seguir bajando a tu equipo? Lo que pasa es que cuando lo mandes, lo puedes mandar a PDF y en el momento que lo mandas a PDF, pues tú seleccionas un directorio local en tu equipo y ya, ahí los va a guardar. Y la otra es, pero si te refieres, por decir el ejemplo de los XML y a los PDFs que se generan por un timbrado, las rutinas tienen que estar preparadas que cuando ingreses vía web app, estas en automático tienen que crear y grabar el componente dentro de una ruta específica, ¿sí? Del Smart Client Web App. Es así como están trabajando. De hecho, te menciono, en la versión 23.10 salieron algunos issues por temas de este tipo de situaciones, las cuales ya han sido corregidos y en la versión 24.10 están 100% disponibles. En el caso de los reportes a Excel, Vero, eh, te digo porque nosotros ya hemos estado usando el 2410, lo que te hace es abrirte el Excel y te pone ahí el reporte y ya nada más lo guardas. Es correcto. Y te descarga el componente. Ujú. O sea, aquí, más que verlo como una herramienta diferente, es el mismo Smart Client evolucionado 100% web, disponibilizando los mismos recursos que se usaban en el Smart Client Desktop, pero ahora también en la web. Esa es parte de las mejoras. El performance, ¿sí? Esas bondades de poder parametrizar de una manera diferente. Todo eso es lo que nos está dejando el web app disponible en la 24.10 de Pantera Negra. Y ahí sí, vean la documentación que hay en el FAQ, por eso es importante porque se hace mucho énfasis en consultar esos datos y si tuvieran algunas otras dudas, con todo gusto las podemos revisar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos en los próximos webinars del día de mañana. Hasta pronto.